31 de julio de 2015. Un hombre droga a sus dos hijas de 4 y 9 años. Y luego, con una sierra eléctrica y un cuchillo, les produce cortes en el cuello, hasta provocarles la muerte por shock hemorrágico. David Doubel, el asesino, mató a sus propias hijas como castigo a su exmujer. Condena: prisión permanente revisable. 14 de enero de 2016. Un joven accede a una vivienda y apuñala hasta en 30 ocasiones a un jubilado con problemas de movilidad. Le atraviesa el cuello, el pecho, el abdomen, llegando a dañar los intestinos, los pulmones, el corazón, causándole la muerte. Sergio Díaz, el asesino, cometió aquel crimen en venganza al sentirse despechado por la nieta de la víctima. Condena: prisión permanente revisable. 25 de enero de 2016. Un hombre arroja por la ventana a una niña de apenas año y medio, causándole la muerte, después de haber agredido a la madre con la que mantenía una relación. En su declaración, Daniel Montaño, el asesino, dijo que la chiquilla era la semilla del mal al provenir del vientre de una mujer que él consideraba que era un demonio. Condena: prisión permanente revisable. 7 de mayo de 2017. Un hombre mata a su propio hijo golpeándolo con una pala en la cabeza, con tal fuerza que el chiquillo de apenas 11 años falleció de manera inmediata. Marcos Mirás, el asesino, quien ya había amenazado a su exmujer con quitarle lo que más quería, aseguró ser un enfermo mental y dijo no recordar nada de lo sucedido. Condena: prisión permanente revisable. Esta noche abrimos los expedientes de los condenados a prisión permanente revisable en España. Conociendo historias como las que vamos a repasar esta noche, uno puede pensar que el mundo está loco, que existen entre nosotros personas con una extraordinaria maldad que destruyen todo concepto de humanidad. Hoy 4 hombres, la semana pasada, lo dedicamos al asesino de Pioz. Hoy 4 hombres, 2 de ellos mataron a sus propios hijos, los otros 2 asesinaron a familiares de sus parejas. Los 4 han sido condenados a prisión permanente revisable. Y esta noche te vamos a revelar si eso significa que no volverán a pisar la calle. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a realizar este recorrido de manera cronológica. Vamos a comenzar, si te parece, en Pontevedra, mediados del año 2015. Todo empieza con una... Pues sí, empieza con una llamada telefónica. Cuando el agente de la Guardia Civil del cuartel de Moraña, en Pontevedra, levantó el teléfono, una voz dijo al otro lado: voy a matar a mis hijas y luego me suicidaré yo. Se trataba de David Ubel, agente inmobiliario de 40 años, y cuando las autoridades acudieron a su vivienda y echaron abajo la puerta del baño, el hombre había cumplido el anuncio como un acto de venganza contra su exmujer. Los agentes lo encontraron metido en la bañera, con la mirada perdida, con cortes en las muñecas, y sus 2 hijas de 4 y 9 años habían sido degolladas.
Los hechos ocurrieron durante la mañana del 31 de julio. Ocurrió el 31 de julio de 2015, entre las 8:30 y las 11 de la mañana. Aquellas dos niñas estaban pasando unos días de vacaciones con el padre, aunque era la madre la que tenía la custodia desde que se divorciaron al confesar David su homosexualidad e irse a vivir con otro hombre. Aquel día, con total premeditación, David drogó a las niñas con narcóticos antes de matarlas, pero los especialistas coincidieron en que no había usado la dosis necesaria como para dejarlas inconscientes. De hecho, una de ellas intentó huir. Ya adormiladas, el asesino se acercó con una sierra eléctrica a la niña más pequeña, Amaya, le hizo varios cortes en el cuello y luego la remató usando un cuchillo de cocina. La niña murió por hemorragia masiva y por un choque hemorrágico. Hay que decir que esto ocurrió en la habitación de la propia hija pequeña. Recordemos, de tan solo 4 años. Y después el asesino acudió a la habitación de su otra hija, de 9 años, y de nombre Candela. ¿Qué es lo que pasó? Como ya adelantábamos, a esta niña no le hizo tanto efecto el narcótico, así que David la ató con cinta americana para evitar que pudiera huir. Después, con la sierra eléctrica a la altura del cuello, le hizo cortes muy profundos. Aún así, la chiquilla logró librarse de la cinta americana, intentó escapar, pero el padre la sujetó con fuerza y le terminó de cortar el cuello tanto con la sierra como con el cuchillo. Una vez asesinadas ambas niñas, que quedaron tendidas sobre sus respectivas camas, David se encerró en el cuarto de baño, se metió en la bañera, se hizo unos cortes en las muñecas que no lograron quitarle la vida, y a su lado los agentes encontraron pastillas y una botella de ginebra. José Manuel, supongo que en este caso se tuvieron en cuenta varios agravantes, ¿no? Claro, David Oubel fue juzgado por un tribunal popular en la Audiencia Provincial de Pontevedra y se le atribuyeron 2 delitos de asesinato con agravantes de alevosía, de parentesco y por tratarse las víctimas de 2 menores. Por cierto, algo que demuestra la premeditación es que la sierra eléctrica con la que cometió el doble asesinato la compró 2 días antes. A David Oubel, los psicólogos que lo estudiaron lo definieron como un hombre frío, un hombre sin empatía, con tendencias narcisistas, aunque consciente de todos sus actos. A pesar del tiempo transcurrido y ante el silencio del asesino, no se ha podido llegar a conocer con certeza el móvil del doble crimen. Hay quien sospecha que se trató de una especie de castigo hacia su exmujer, y quien opina que es simplemente la obra de un sádico. Alejandro Pazos, fiscal del caso. Es una investigación dura desde el punto de vista humano para todos, incluso yo. No se trata de un crimen sencillo de narrar y es un esfuerzo bastante grande. José Manuel, en este caso, durante el juicio, ¿cuál fue la versión de la defensa del asesino? Pues en realidad no fue una defensa muy intensa, no hizo falta, porque el propio asesino reconoció su culpa y dijo mostrarse arrepentido. Al parecer, llegó a manifestar que quería que se le aplicara la prisión permanente revisable. Así que fue un juicio bastante sencillo, donde los miembros del jurado no dudaron en considerarlo culpable, siendo condenado a prisión permanente revisable por asesinato con alevosía. Fue el primer condenado en nuestro país a esta pena. Entramos en nuestra sala de juicios y allí, como siempre, la imagen vertical de nuestro juez. Querido juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puede contar a nivel judicial sobre el caso de David Oubel? Pues el parricida de Moraña, pues es el primero del 6 de julio del 2017 que fue condenado a prisión permanente revisable. Este señor, autor confeso del asesinato de las 2 hijas suyas, Amaya y Candela, cometió el delito el 31 de junio de 2015 y fue condenado por un juicio de jurado en el que estaba presidida una magistrada, que fue la primera que ha condenado, Nélida Cid, y curiosamente tras 2 días de vistas en la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Indicar que levantó tanta expectación que el Tribunal Superior de Justicia pues tuvo que adoptar medidas para el acceso al Palacio de Justicia, y además dentro del propio juicio me gustaría indicar unos momentos que puedo resumir de la siguiente forma. En primer lugar, llama la atención la confesión de David Oubel. Dijo exactamente: reconozco los hechos de la acusación fiscal. Y eso porque después de 2 años de instrucción en el que guardó silencio y no declaró, pues se confesó. Pero curiosamente, previamente había hecho una confesión a una prima suya, que es que le mandó una carta diciendo que la primera parte ya estaba hecha y lo que quería era legarle un coche a esta prima. Verdaderamente fue enigmático, pero es curioso. Después la pericial psiquiátrica pues dijo concluyente que el crimen no fue realizado de forma impulsiva y que fue pensado y premeditado y que tenía una personalidad narcisista, psicopática, pero sin llegar en ningún momento a suponer un trastorno que afecte al desarrollo normal de su vida. También hay que llamar la atención en este juicio que el jurado deliberó en un tiempo récord, porque solamente tardaron 2 horas en condenar por unanimidad el jurado a este señor. El jurado fue compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, y además en el veredicto dijo que nunca se le podría conceder el indulto a esta señora, a este señor. Evidentemente fue el primer juicio que condenó a la prisión permanente revisable, después de que varios intentos del Ministerio Fiscal en otros procedimientos en los cuales no se concedieron. Y de ahí que llame también la atención pues la emoción del Ministerio Fiscal cuando el jurado popular accedió a su petición. En este caso, el fiscal Alejandro Pozos, tras ratificar la prisión permanente revisable, pues se puso a llorar, ¿no? Y en último lugar, pues me gustaría tener una casualidad, y es que este señor está a ingreso en una prisión en la cual hay varios compañeros famosos. Por ejemplo, el asesino de Diana Quer, del famoso Chicle, y también la asesina de la expresidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Pero esto sería harina de otro costal. Juez, gracias y buenas noches. Igualmente, muchas gracias, Adolfo, muchas gracias. Un preso que ha estado cerca de David Oubel, su nombre es Jorge, ha dicho sobre el parricida: si pasas 1 hora con él, sales aterrado. No siente ningún remordimiento por lo que hizo. En el fondo está contento porque quería vengarse de su mujer. Es un monstruo, una persona con mucha maldad, muy retorcido. Una persona completamente fría que solo piensa en la venganza y que duerme a pierna suelta. Si un día sale de prisión, volverá a matar. Vamos a enero del año 2016. Una noticia sorprendió a todos los tinerfeños. Se había ordenado el ingreso en prisión provisional de un joven de 21 años, acusado de matar a un jubilado en su vivienda usando hasta 3 cuchillos diferentes. La víctima, una persona muy conocida por haber ejercido de carnicero durante muchos años, recibió múltiples puñaladas en el cuerpo y diversos golpes en la cabeza. Lo hicieron con un objeto decorativo que fue encontrado algo después en un contenedor de basura. De los 3 cuchillos que aparecieron en la escena del crimen, uno de ellos no fue reconocido por la familia, lo que suponía el agravante de la premeditación. Sin duda, este cuchillo lo llevaba el asesino. José Manuel, ¿de quién estamos hablando en este caso? Estamos hablando de Sergio Díaz. Este asesino había entablado contacto con una nieta de la víctima. Ella se llama Kendra, por medio de una conocida red social en el año 2014, cuando la chica tenía solamente 14 años. Por aquel entonces, Sergio vivía en Santander, pero comenzó a viajar a Tenerife para visitarla y comenzaron una relación que poco después Kendra quiso romper,
por el carácter celoso, controlador del chico. Pero a Sergio no le sentó muy bien la ruptura. ¿Se puede decir, por tanto, que Sergio hizo lo que hizo para vengarse de esta chica de Kendra? Pues sí, de hecho lo primero que hizo 3 meses antes del crimen fue atacar el coche de Kendra, al que le rompió una ventana y golpeó con un objeto, y Kendra pasó tanto miedo que comenzó a recibir clases de defensa personal por si Sergio lograba dar con ella. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió aquel 14 de enero de 2016? Pues esto ocurrió en la localidad tinerfeña de Icod de los Vinos. Sergio ese día logra acceder a la vivienda familiar con un cuchillo y otros 2 cuchillos que coge de la propia vivienda, y allí le propinó a la víctima más de 30 puñaladas. Hablamos de Salvador Valentín, el abuelo de Kendra, que se encontraba solo en aquel momento y al que había empujado para hacer que cayera al suelo boca arriba. Hablamos de puñaladas en el cuello, en el pecho, en el abdomen, y aquello le provocó heridas penetrantes en los intestinos, en los pulmones, en el corazón, y además, como antes apuntábamos, golpeó varias veces en la cabeza al hombre con objetos que fue encontrando por la casa. Esos golpes le destrozaron la nariz y la mandíbula. Fue la hija de la víctima, Silvia, quien encontró el cadáver de Salvador al entrar en la casa en la que vivía con su padre, su marido y sus 3 hijos. Salvador, de 66 años, había sufrido recientemente un ictus, lo que le impedía moverse y hablar con facilidad. Eso provocó que durante el crimen apenas pudiera defenderse, incluso pedir auxilio. José Manuel, ¿qué papel jugó la defensa en el juicio contra Sergio Díaz? En este caso, la defensa alegó que Sergio había cometido el asesinato en medio de un episodio de alteración psíquica, pero aquello quedó descartado por los especialistas, ya que el hecho de que el asesino acudiera con un cuchillo evidenciaba una premeditación, y hay que saber que la premeditación es incompatible con un brote de ese tipo, que es algo más bien inesperado. Los agentes llegaron a encontrar en el móvil de Sergio algunas búsquedas en Google de, literalmente, cómo asestar una puñalada mortal. A pesar de todo, los padres de Sergio creyeron que era injusto que su hijo fuera condenado a prisión permanente revisable. Hacemos parada en el despacho de nuestro detective privado, Enrique Vega. Él es criminólogo y director de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué puedes contarnos del asesinato y de su investigación posterior? Adolfo, Sergio Díaz Gutiérrez le propinó a Salvador Valentín más de 30 puñaladas con el cuchillo que llevaba y otros que cogió de la vivienda, clavándoselos en el abdomen, el tórax y el cuello, tal como hemos comentado. Y le propinó numerosos golpes en la cara con objetos contundentes que encontró en la casa: un palo, una figura de perro, otro de cerámica y una piedra, causándole heridas inciso-contusas en la cara, fractura, hundimiento nasal y maxilar y rotura de piezas dentales, sabiendo que con ello le sometía a padecimientos innecesarios o sufrimientos más intensos que los precisos para causarle la muerte, con el único propósito de aumentar de manera deliberada e inhumana su sufrimiento antes de que muriese. Esta es la descripción del crimen en la sentencia. Es muy elocuente, pero Silvia, su hija, asegura que se queda corta respecto a la dantesca escena que ella misma presenció aquel 14 de enero de 2016 al regresar a casa en la localidad tinerfeña de Icod de los Vinos. La investigación del asesinato se inició muy rápidamente, justo después de la llamada de la hija, que encontró el cadáver al llegar a casa. Los miembros de la familia, muy unida y con domicilio cercano, se pusieron a buscar por los alrededores al posible asesino, y fueron ellos quienes encontraron en la basura, cercana a unos 40 metros de la vivienda, una figura de porcelana con la que había sido golpeada la víctima. La policía, en el inicio de su investigación, toma declaración a vecinos, y son ellos los que sitúan a Sergio Díaz en las inmediaciones del camino de la Adelfa en las horas en las que se pudo cometer el asesinato. Llegó a estar más de 4 horas esperando en la zona, llegando a hablar incluso con algunas vecinas. Las declaraciones de los familiares también lo sitúan como sospechoso, dado que tenía una denuncia sobre unos daños de un vehículo y los distintos acosos conocidos por todos al sentirse despechados. La policía, investigándolo en las redes sociales,
descubre que su foto de perfil en una conocida red social es una mano ensangrentada, colgada desde el año 2013. En esta misma red, en la información adicional, manifiesta que es de Córdoba, que vive en Santander, que estudió en Harry Potter y que tiene una relación compleja. Y por otra parte, se verifica en sus archivos de navegación desde su iPhone por la red que buscaba palabras clave como cómo aceptar una puñalada mortal. Además descubrieron que comprobó con Google que el día 14 de enero de 2016, jueves, no era festivo en Tenerife. Todo ello dejaba constancia de la premeditación al conocer las rutinas de la familia y saber que se encontraría solo a Salvador. A partir de ahí, se emite una orden de detención por un supuesto delito de homicidio y se traslada toda la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, además de aeropuertos, fronteras, estaciones y puertos. La detención finalmente se produjo el viernes a las 6:20 horas en el aeropuerto de Tenerife Norte, Los Rodeos, cuando el individuo se disponía a tomar un vuelo con destino a Barcelona con la compañía Vueling. En primer lugar y posteriormente hacia Santander, donde reside su familia. En la siguiente hora de interrogatorio, una vez detenido y trasladado a las dependencias policiales, la Guardia Civil consigue que se declare culpable del asesinato. Como dato anecdótico, Adolfo, te contaré que en marzo de 2015, Salvador, la víctima, según su hija, aplaudía la aprobación de la prisión permanente revisable, sin saber que años más tarde sería actor principal en la misma. Y por último, también te diré que su hija, el día de la sentencia de la prisión permanente revisable, al salir de la sala, una vez oída la misma, mirando a Sergio a la cara, le dijo: jaque mate, Sergio. Enrique, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. El 16 de marzo de 2016, un jurado popular declaró que Sergio Díaz era culpable del asesinato de Salvador Valentín, destacando los agravantes de premeditación, alevosía y ensañamiento con una víctima especialmente vulnerable por su enfermedad. 5 días después, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife convertía al asesino en la segunda persona condenada en nuestro país a prisión permanente revisable. Nos trasladamos hasta el año 2016. Vamos a viajar hasta Vitoria. José Manuel, ¿qué nos puedes contar sobre la siguiente historia? Aquel 25 de enero saltó a los medios de comunicación un suceso que causó espanto en la sociedad. Un hombre había arrojado por una ventana a una niña de apenas año y medio, después de haber agredido a la madre, con la que mantenía una relación sentimental. Esto ocurrió en la calle de la Libertad, en Vitoria, en la primera planta de un edificio en el centro de la capital. Parece que cuando llegaron los servicios médicos, la pequeña Alicia aún estaba viva, ¿no? Sí, estaba viva, pero estaba muy grave. Fue trasladada a un hospital en Vizcaya, pero murió al día siguiente por las lesiones que había sufrido, concretamente un traumatismo cráneoencefálico con hemorragia cerebral. Los testimonios de vecinos, de transeúntes, fueron aterradores. Ellos decían que habían visto un forcejeo en la ventana y que finalmente vieron caer algo que ellos pensaron que era un muñeco. Ya en ese momento se comentaba a pie de calle que el agresor era un conocido profesor de música del municipio. ¿De quién estamos hablando? Pues su nombre es Daniel Montaño. De él se ha dicho que era un músico brillante y que además parecía ser una persona a la que le gustaban los niños, incluso que era un hombre algo tímido. En general, que cometiera aquel acto espantoso provocó una enorme sorpresa. Daniel, hijo de profesores, pasó su infancia en el barrio sevillano de Triana. Ya desde niño sintió atracción por la música. Estudió en varios conservatorios y se convirtió en un virtuoso del saxofón, licenciándose con las calificaciones más altas. Se marchó a Vitoria por razones laborales. Encontró trabajo en 2014, tenía 28 años. Y ese trabajo lo encontró en escuelas y bandas de la capital vasca. Los que le conocieron
¿Cómo le describían? ¿Cómo lo han descrito? Como ya adelantábamos, decían que era un tipo más bien apocado, una persona que no solía meterse en problemas, pero sí se hablaba de algunos comportamientos extraños cuando consumía alcohol o marihuana. ¿Era violento en sus relaciones de pareja? Hombre, violento no, pero sí es cierto que tuvo problemas con sus parejas en varias ocasiones. Era por otros motivos. Había parejas que lo consideraban demasiado mujeriego, otras decían que era excesivamente dominante, incluso que conservaba vídeos de sexo grabados a sus antiguas parejas, pero sin que ellas lo supieran. A su última pareja, Gabriela, la mujer cuya hija asesinó y que tenía 18 años en el momento del crimen, la conoció a través de páginas de contacto de Internet que él además usaba de manera habitual para entablar relaciones con chicas. Y a los 2 días de conocerse en persona es cuando ocurrió la tragedia. Entonces, por una parte, daba la impresión de ser alguien equilibrado, normal, tanto personal como profesionalmente, pero en el fondo era una persona como inadaptada a la hora de relacionarse con los demás y especialmente con las mujeres. Sí, se puede decir que sí, y cuando se produjo el juicio a principios de septiembre de ese mismo año, para el jurado popular, compuesto por 6 mujeres y 3 hombres, una de las cuestiones a debatir era si realmente Daniel Montaño era un enfermo mental o si estaba fingiendo para tener una condena menor, si es un desequilibrado o si mató a la niña siendo consciente de lo que hacía. Para llegar a una conclusión, se contó con el estudio de psiquiatras, de forenses y de especialistas en toxicología. ¿Cuál fue la versión del propio asesino de Daniel? Daniel declaró durante horas, pero su testimonio hay que decir que fue completamente delirante. Dijo que había cometido el crimen porque su pareja era algo así como el demonio y por lo tanto la niña era la semilla del mal. Incluso aseguró que lo había provocado la mirada de Alicia. Dijo lo siguiente: me miró fijamente, con los ojos desorbitados de odio, de maldad, y dio un grito espeluznante. Se me presentó el mal y tuve que acabar con él. En ese momento yo era San Daniel. Daniel se calificó a sí mismo como un ángel blanco, un trabajador de la luz que lucha contra el mal y contra la destrucción del mundo. Y mientras contaba todas esas locuras, hacía alusión a pasajes bíblicos, a ideas extrañas sobre el fin del mundo, y su conclusión no pudo ser más aberrante. Dijo que no se arrepentía de haber matado a la pequeña Alicia. Aunque la defensa intentó por todos los medios plantear la idea de que Montaño es un enfermo mental y lograr así la eximente legal, el Ministerio Fiscal y los abogados de las acusaciones particulares tenían de su parte que nunca antes el asesino había mostrado un comportamiento paranoico. Por tanto, consideraban su testimonio como mero teatro. Durante las primeras sesiones del juicio, ¿qué pudo aportar Gabriela, esta mujer de nacionalidad brasileña y madre de la niña asesinada? Su versión coincidía con la defendida por la Fiscalía. Ella dijo que Daniel nunca había mostrado una actitud perturbada y que aquel día reaccionó de esa manera tan violenta precisamente cuando ella se negó a tener relaciones sexuales con él. Es en ese momento cuando fue atacada por su pareja y cuando Daniel arrojó a Alicia por la ventana. Que me sacó hacia el balcón y rompió la ventana. Y me volvió a meter a la habitación y ya fue cuando agarró a la niña. El crimen se produjo, hay que recordar, en la vivienda del asesino. Efectivamente, Gabriela y Alicia estaban en esa vivienda y ese mismo día Gabriela notó aquella actitud agresiva en su pareja y tuvo además la tentación de marcharse, pero al no tener un medio de transporte, finalmente decidió quedarse a dormir en casa de Daniel Montaño. A las pocas horas ocurrió la desgracia. El asesino entró en la habitación donde se encontraban la madre y la hija y presionó fuertemente el pecho de Alicia con una mano. Gabriela en ese momento fue en su ayuda, pero él la emprendió a patadas, a puñetazos, gritándole que la iba a matar. Eso a la madre, ¿no? Efectivamente, a la madre. Y luego, como ya sabemos, rompió un cristal y lanzó a la niña. Y con un trozo de ese mismo cristal intentó atacar en el cuello a Gabriela y luego hizo el intento de arrojarla también por la ventana, aunque finalmente la mujer logró escapar. Durante el juicio, los miembros del jurado pudieron tener acceso a un polémico testimonio, el de los padres del asesino. Ellos aseguraron que su hijo, desde los 9 años, oye voces en su cabeza. Incluso aseguraron
que meses antes de la tragedia les hablaba de fuerzas diabólicas y del fin del mundo. Igualmente dijeron que en su etapa escolar Daniel sufrió acoso, pero que no llegó a recibir tratamiento psiquiátrico a pesar de las recomendaciones. Según los padres de Daniel, el asesino llegó a tener brotes paranoicos anteriormente, ¿no? Pues eso dijeron, no sabemos si solo para protegerlo, pero el caso es que dan una fecha concreta como la última vez que le ocurrió, diciembre del año 2015, hablamos de un mes antes del asesinato. Al parecer, ese día habló con sus padres, con su pareja en aquel momento y con algunos amigos, y habló de la presencia de fuerzas oscuras que querían destruir el planeta y que él era una especie de salvador de la humanidad. ¿Y los padres ante esa situación no hicieron nada? No, ellos dijeron que no podían obligarlo a ir a un psiquiátrico y que, bueno, se sintieron superados ante lo que ellos consideraban que es una enfermedad que afecta a su hijo. Antes comentábamos que Daniel había sufrido algún cambio de comportamiento en momentos en los que consumía droga, ¿no? ¿También pudo testificarse de alguna manera? Sí, una expareja de Daniel contó que en una ocasión, más o menos 5 meses antes del asesinato, los dos habían tomado alcohol, habían consumido marihuana, y la chica dijo que en ese momento era como si se le hubiera metido el diablo en el cuerpo. Se volvió loco, empezó a arrastrarse por el suelo, empezó a gritar y además hacía el gesto como si quisiera sacarse algo de la boca. Le he pedido a mi psicóloga de cabecera, Ángela Gual, que nos haga un perfil sobre Daniel Montaño. Existen importantes divergencias en cuanto a la categorización psiquiátrica de Daniel Montaño por parte de los profesionales de la salud que intervinieron como peritos en el enjuiciamiento del mismo. Este hecho no ayuda nada a la hora de definir las posibles responsabilidades del sujeto ni a discernir lo que le pasaba por su mente en el momento del crimen. Estas diferencias tan polarizadas suponen una cara y su cruz a la hora de evaluar su perfil psicológico, ya que nada tiene que ver un individuo sujeto a un capricho psicopático, es decir, egoísta y despreciable, con la intención de lastimar a alguien que te rechaza, a costa incluso pues de la muerte intencional de un hijo, como es el caso, con el perfil del que se ve afectado por un brote psicótico, totalmente desconectado de la realidad y con una objetividad plenamente sesgada y difuminada. Por un lado, y viendo todo el cuadro psicodélico de delirios y fantasías que supuestamente manifiesta el sujeto, su visión de la semilla del mal o la necesidad de erradicar del mundo esa maldad, identificándose incluso como un ángel redentor, explicitan una disociación de la mente del sujeto, una irrupción de los núcleos cognitivos que conectan las percepciones sensoriales con los centros de interpretación racional. Estas relaciones no pueden darse en un cerebro sano y, por lo tanto, estaríamos hablando de enfermedad mental, bien de tipo esquizoide o bien brote psicótico. En cualquier caso, un aislamiento perceptivo y una desconexión de la realidad, como el resto la conocemos, y por lo tanto se pondría en tela de juicio la responsabilidad del sujeto por una expresa dificultad a la hora de diferenciar el bien y el mal. En este caso, pues veríamos que encajarían muchos de los testimonios emitidos, como el de la expareja y de los padres, que en diciembre de 2015 aseguran que Daniel les habló de fuerzas oscuras que querían destruir el planeta y de que él era una especie de salvador de la humanidad. O, por ejemplo, cuando otra expareja de Daniel narra cómo unos 5 meses antes del incidente mortal, tras consumir alcohol y marihuana, se volvió loco arrastrándose por el suelo, gritando y haciendo el gesto como si quisiera sacarse algo de la boca, como si tuviera metido el diablo en el cuerpo. En fin, otro gallo cantaría si se tratara de una mente calculadora y fría, que estuviera haciendo un teatrillo profundamente estudiado y premeditado, un discurso artificioso y discurrido con el único fin de atenuar sus culpas, sus responsabilidades legales, en la búsqueda de este diagnóstico de patología mental que le eximiera de sus competencias y obligaciones legales tras el asesinato de un bebé y el intento del homicidio de su madre. En este caso, y como finalmente parecen declinarse los profesionales psiquiátricos, el asesino, confeso, solo ha urdido un vil plan para sacudirse las obligaciones legales y de paso las morales que se le imputan,
no logrando finalmente zafarse de ellos. Cabe decir que la presión social del pueblo y la difusión masiva a través de los medios de comunicación, en casos como este, tan polémicos, que tocan la fibra de forma tan sensible, pues crean generadores de opinión social muy marcados, que ejercen un extra importante en la influencia a la que estos casos son sometidos. Esto lo comento porque al haber una divergencia de opiniones psiquiátricas tan importante, pues el peso de la sociedad siempre ejerce un valor añadido. Gracias, Ángela Gual. Tras el juicio, y tal y como muchos esperaban y deseaban, el asesino Daniel Montaño fue condenado a prisión permanente revisable como autor de un delito de asesinato con alevosía y de otro delito de homicidio en grado de tentativa, por lo que deberá pasar en la cárcel entre 25 y 35 años. Estamos esta noche conociendo a aquellos asesinos que han sido condenados a prisión permanente revisable en nuestro país. Es una medida reciente, se introdujo en el Código Penal en el año 2015. Vamos a pararnos a conocer más detalles sobre esta condena. Le he pedido a Antonio Obregón, que es profesor de Derecho Penal de Comillas de ICADE, en Madrid, que por favor me atendiera para conocer un poco más sobre este asunto. Es profesor de Derecho Penal. Antonio, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Muy buenas noches. Profesor, ¿qué es exactamente la prisión permanente revisable? Es una pena, como su nombre indica, privativa de libertad, es decir, que supone el ingreso en un establecimiento penitenciario por parte del reo. El carácter permanente se liga a un carácter indefinido de su duración. Su duración no está determinada en el tiempo, se prolonga de manera indefinida. Y, por último, lo que la define en nuestras legislaciones es su carácter revisable. Transcurrido un periodo de tiempo, esa pena puede llegar a suspenderse y, en su caso, ser remitida y extinguida. ¿Eso es lo que evita que estemos hablando de cadena perpetua? Efectivamente, la expresión con que normalmente se la conoce habitualmente en España es como la de cadena perpetua, pero tendría más de perpetua que de cadena, además, porque ya la idea de cadenas asociadas a las penas privativas de libertad ha desaparecido de nuestra legislación. Y además el hecho de que pueda ser revisada en un determinado momento implica que no necesariamente el sujeto vive en prisión a perpetuidad. Señor Obregón, ¿en qué tipo de delitos se puede aplicar esta condena? En nuestro ordenamiento jurídico penal, desde el año 2015, se contempla solo para delitos excepcionalmente graves. Probablemente el que con mayor grado de probabilidad se puede llegar a aplicar la pena es el delito de asesinato, aunque no todos los asesinatos llevan asociada la pena de prisión permanente revisable, sino únicamente unas determinadas modalidades de asesinato. Para que exista asesinato es necesario, por un lado, la muerte de una persona, una muerte dolosa, intencionada, y además que concurra alguna de las circunstancias que prevé el Código Penal. Por ejemplo, alevosía, es decir, utilizar medios que produzcan la indefensión de la víctima, ensañamiento, aumentar deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, o bien que medie precio, recompensa o promesa. Y también desde el año 2015 hay asesinato cuando el delito de la muerte de la persona se produce bien para facilitar otro delito ulterior o bien para encubrir otro anterior. Con esto tenemos asesinato, todavía no necesariamente prisión permanente revisable. Para que haya prisión permanente revisable, además de lo que acabo de comentar, algunas de las circunstancias anteriores, se necesita o bien que la víctima sea un menor de 16 años o que sea una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, que el asesinato sea un delito subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido sobre la propia víctima, pues el caso más conocido probablemente de los últimos tiempos, el de Diana Kerr, si realmente se llegase a demostrar que hay tal delito de violación, que el asesinato se produzca en el seno de una organización o grupo criminal, y finalmente en los casos de asesinato en los que se produce la muerte de más de 2 personas. Y ya junto con el delito de asesinato también se prevé la pena de prisión permanente revisable para los casos
en los que el homicidio y el asesinato se produce en un contexto terrorista, el homicidio del rey o de la princesa de Asturias, el homicidio de un jefe de Estado extranjero y supuestos de genocidio o delitos de lesa humanidad en los que se causa la muerte de una persona. Resumiendo, por tanto, o bien los supuestos de asesinato en las modalidades que he comentado anteriormente, o los casos de terrorismo son los que más frecuentemente se puede llegar a aplicar esta pena, que por otro lado tiene una posibilidad de aplicación bastante reducida, como estamos comprobando en los últimos tiempos. Correcto. Solo 5 reos en España condenados a prisión permanente revisable, con el último, Patrick Nogueira. Profesor, prisión se entiende, permanente se entiende. Hablemos del concepto revisable. Estamos ante un reo que ha sido condenado a pasar toda su vida en la cárcel, pero que en el año 25 será revisada su causa, su conducta, para saber si puede tener algún tipo de derecho o de beneficio. Hasta los 25 años, este señor no tiene derecho ni a libertad bajo fianza, ni a fines de semana, por supuesto, ni a tercer grado, ninguna cosa, ningún privilegio carcelario, ¿no? Sí tiene la posibilidad. ¿Ah, sí? Sí, existe la posibilidad de obtener permisos penitenciarios a los 8 años con carácter general, 12 años en los casos de terrorismo. Eso supondría la posibilidad de la obtención de un permiso ordinario y, por supuesto, también de los extraordinarios, si se reúnen las condiciones correspondientes. Un segundo hito temporal en la aplicación de la pena sería a los 15 años con carácter general. A los 15 años el reo sí podría obtener el tercer grado penitenciario, que, como probablemente sepan los oyentes, supone un régimen de semilibertad, es decir, que el reo vive fuera de prisión, salvo con la obligación de pernoctar al menos 8 horas en el establecimiento penitenciario, aun cuando también existe la posibilidad de pasar todo el tiempo fuera de prisión con control telemático. Perdone, ¿eso pasado en los 15 años de condena? Los 15 años de condena con carácter general. Hay supuestos en los que ese momento de acceso al tercer grado penitenciario se puede prolongar a los 18 o 22 años, fundamentalmente en los casos de terrorismo o cuando hay una pluralidad de delitos. Y finalmente el tercer hito y principal sería con carácter general a los 25 años, que también se puede prolongar a los 28 o 32 en estos casos excepcionales, pero con carácter general a los 25 años lo que se produce es la revisión de la condena para comprobar si el sujeto está en condiciones de poder vivir en libertad, si existe un pronóstico favorable de reinserción social, y en esos casos entonces se produce la suspensión de la ejecución de la pena de prisión. La suspensión de la ejecución de la pena de prisión puede tener un periodo de 5 a 10 años y el juez puede imponer al reo una serie de deberes o de prohibiciones. Pues, por ejemplo, la prohibición de aproximarse a determinadas personas, el deber de acudir a determinados programas de reinserción. Bien, si el sujeto ya en libertad, suspendida la ejecución de la pena, cumple con esas condiciones, ya se declara definitivamente remitida la pena, es decir, su extinción. Correcto, póngase en el caso contrario. Termino con esta pregunta, no le robo más tiempo. En caso de que a los 25 años se revisa la condena y se decide que el reo continúe en la cárcel, ¿habría que esperar otros 25 años a volver a revisar la condena? No, se prevé por parte de la legislación la revisión periódica, normalmente cada 2 años, de la situación del reo, para comprobar si, dados sus antecedentes, su comportamiento en prisión, sus circunstancias personales y familiares, y sobre todo la evolución de su personalidad, de acuerdo con los pronósticos que puedan emitir los peritos correspondientes, si es capaz o no de vivir en libertad sin cometer infracciones penales, que en eso consiste el pronóstico favorable de reinserción social, el poder determinar, aunque sea con un grado de probabilidad elevado, si el sujeto puede vivir en libertad sin conculcar de nuevo la legislación penal. Y en ese caso, como digo, las revisiones se producen periódicamente, normalmente cada 2 años, para poder determinar si se produce o no la suspensión de la ejecución de la pena. Antonio Obregón, profesor de Derecho Penal de Comillas y CADE. Señor, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. El último expediente de esta noche nos lleva al municipio coruñés de Oza Cesuras. Allí, el 7 de mayo de 2017, Día de la Madre, Marcos Mirás
mató a su hijo de 11 años, golpeándolo en la cabeza con una pala. Durante el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de La Coruña, salieron a la luz datos que perfilaban al asesino como un hombre frío, un hombre sin escrúpulos. José Manuel, ¿qué nos puedes contar sobre este individuo, Marcos Mirás? Durante el juicio, su mujer lo tachó de hombre controlador y, de hecho, durante los 4 años que duró ese matrimonio, parece que Marcos tuvo en su poder todas las claves de correos, de redes sociales de su esposa, o sea, la controlaba en todo momento. Ellos se terminaron separando en 2009 y desde ese momento la mujer recibió constantes amenazas de Marcos. Y fíjate, entre otras cosas, él le decía que le iba a quitar lo que ella más quería. Bueno, claro, a Toro pasaba es muy fácil decir estas cosas, pero ante esa amenaza ella no entendió que probablemente quien estaba en riesgo era su hijo. Claro, ella no entendió que se trataba del hijo, pero por un motivo más o menos lógico, y es que, al parecer, Marcos y su hijo siempre se habían llevado bien y nada hacía presagiar que tendría la sangre fría de matarlo. A pesar, eso sí, de que el niño decía que en los últimos tiempos el padre siempre parecía estar enfadado con él. Pero la esposa siempre creyó que de haber una víctima mortal en esta historia sería ella misma y por eso salía a la calle con miedo. ¿Qué contó el asesino sobre su crimen? Pues Marcos dijo que no recordaba casi nada, solamente que al poco de recogerlo el niño lo miró con odio, le dijo que nunca más se iría con él y el asesino dice que no recuerda lo que pasó después, pero que le cuesta entender que se haya cometido ese crimen. Pero no había duda de que lo había cometido él, porque su camiseta estaba manchada con la sangre del niño y en sus zapatos y en su coche había tierra del mismo tipo de la del lugar en el que apareció el cadáver. La defensa de Marcos Mirás se aferró a lo habitual en estos casos: que Marcos presentaba un cuadro psiquiátrico con esquizofrenia, trastorno bipolar, con brotes psicóticos que al parecer habían sido diagnosticados por algunos especialistas. Además, poco antes del asesinato, Marcos había interrumpido su medicación y llegó a pedir la suspensión del régimen de visitas, porque decía temer de sí mismo. Por eso la defensa solicitó el internamiento en un centro psiquiátrico o directamente la libre absolución de su cliente por la atenuante de trastorno mental. José Manuel, ¿qué aportaron la Fiscalía y la acusación? Ellos pudieron demostrar que había premeditación en el crimen, que lo había planeado todo para hacer daño a su exmujer por haber roto la relación y que actuó además con alevosía contra el niño. Además, había enviado amenazas a la familia de su expareja apenas un par de semanas antes de cometer el asesinato. ¿Qué es lo que pasó exactamente aquel 7 de mayo? Ese 7 de mayo Marcos acudió con su hijo a un bar, era un bar que solía frecuentar, y de allí se marcharon a la 1 del mediodía para internarse en coche por una zona apartada del municipio de Oza-Cesuras, más o menos a 40 kilómetros. Allí, sin que el niño pudiera sospechar nada, pillándolo completamente desprevenido, Marcos lo golpeó en la cabeza con una pala metálica y le dio tan fuerte que murió de manera inmediata. José Manuel, ¿dejó el cadáver así, tal cual? Bueno, primero intentó enterrarlo, pero finalmente se cansó y lo dejó en la zona. Esa noche, cuando Marcos no acudió al punto de encuentro para devolver al niño a la madre, la mujer se alarmó y comenzó a buscar por todo el municipio, pensando que el hombre, por asustarla, se había escondido con él. Pero al otro día, el lunes, tampoco apareció. Los agentes lograron dar con el asesino y él mismo los condujo al cadáver del pequeño. Tras el juicio, Marcos Mirás fue condenado por la Audiencia Provincial a prisión permanente revisable, como culpable de un delito de asesinato con alevosía y agravantes de parentesco. En contra de la versión de la defensa, los especialistas determinaron que Marcos no presentaba síntomas psicóticos y que fue un crimen completamente planeado. Marcos Mirás
es el último protagonista del expediente de esta noche. Un expediente en el que hemos recordado las historias de 4 de los 5 condenados en España a prisión permanente revisable. Es muy posible, es bastante posible, que estos condenados, desde sus cárceles, estén oyendo la radio. Hoy en la noche de COPE y en la Crónica Negra, la prisión permanente revisable en España. José Manuel Frías, excelente trabajo. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. Gracias, buenas noches.